Bueno, cada uno de los puntos que vamos ahorita a observar dentro de las diapositivas se encuentra descrito en la guía que ustedes tienen que desarrollar. Vamos a iniciar con el punto número 7 del plan de prueba, que hace referencia a las especificaciones del formato y que, como bien lo indica la diapositiva, se encuentran en la guía. Al ustedes observar la guía van a darse cuenta que el primer punto es este, especificaciones del formato. Vamos a hacer una aclaración inicial antes de continuar, y es que ustedes dentro de cada uno de los puntos de la guía van a encontrar algunas cosas que están entre comillas, como esta parte de aquí. Si se dan cuenta, miren, aquí están las comillas, y otro texto que no está en comillas. Todo el texto que se encuentre entre comillas es un texto que debe ir en esta parte, es decir, de esta manera, así como está escrito aquí, debe llenarse este campo llamado especificaciones del formato. Y todo texto que no se encuentre entre comillas es porque se trata de una aclaración, de una observación, de una nota o de un ejemplo para rellenar este campo de acá que está entre comillas. Eso quiere decir que usted, una vez lo lea y lo haya rellenado, puede borrar este texto que no está entre comillas. ¿Sí me explico? Solo dejaría el que está entre comillas, obviamente pues le quita las comillas ya cuando usted lo haya rellenado. Se las puse como, eh, les puse este texto entre comillas, precisamente para que se diferencie entre el que se debe dejar dentro de el campo a rellenar, el que se le pide a usted y se le va a calificar, y diferenciarlo de el otro texto que sirve como explicación precisamente para llenar ese campo. Así lo van a encontrar a lo largo de la guía. Hay muchos, miren, por ejemplo aquí, hay muchos textos que están entre comillas que ustedes tienen que dejar así y rellenar los campos correspondientes, como estos espacios en blanco. Y hay otros textos como esta nota que sirven para aclarar cómo rellenar esta parte. ¿Listo? Y cómo hacerlo. Entonces, en sí, la construcción de esta guía es muy sencilla porque las instrucciones están aquí mismo. Obviamente usted tendrá que adaptarlas al instrumento que usted haya decidido, al que haya escogido o al que decidió escoger para el trabajo que vamos a hacer. Pero en sí la guía es muy sencilla y no es muy larga. Habrán unas cositas que de pronto generen algunas inquietudes, pero bueno, ya las iremos aclarando con esta explicación. Les decía entonces bueno, perdón, el punto 7 es sobre especificaciones del formato. Aquí dice, el presente instrumento de medición psicológica corresponde a un instrumento de tipo. Aquí en el tipo, ustedes deben recordar que nosotros hablábamos de instrumentos de tipo de aprovechamiento, de rendimiento óptimo, de comportamiento típico, de respuesta múltiple, si es una escala, etcétera. Todos estos temas, esta clasificación de los test, nosotros ya las vimos o ya la vimos en una clase anterior. Entonces les pido que por favor recuerden o busquen esa información que está en los videos de la clase pasada para, para que puedan llenar qué tipo de instrumento es. ¿Cómo lo van a hacer? Pues obviamente van a tomar su instrumento, el que ustedes escogieron, le van a hacer un pequeño análisis y van a decir, este instrumento es de tipo aprovechamiento porque cumple con tales características, o es de rendimiento óptimo, o es de respuesta múltiple, etcétera, etcétera. Pues aquí van a colocar de qué tipo es y la razón por la que ustedes dicen que es de ese tipo. ¿Listo? Eso es lo que nosotros llamamos especificaciones del formato. Únicamente van a hacer eso. Y ya después, si gustan, borran este pedazo. Bueno, luego seguimos con el punto número 8, que es el plan de pilotaje. Miren, el pilotaje es una prueba que uno realiza previamente a la prueba, perdón, a la aplicación original o a la aplicación verdadera, digámoslo así. Y lo que busca es corregir errores. Ese pilotaje uno lo realiza con el fin de ver en dónde está fallando, si existen algunas inquietudes o errores y, y ver cómo solventarlas, ¿vale? La idea es que un pilotaje a uno le permita identificar todas esas situaciones que esperaría uno corregirlas antes de hacer la aplicación final,
porque imagínese usted que se encuentre con esos errores ya cuando está aplicando, haciendo la aplicación verdadera, pues sería complicadísimo, usted perdería tiempo y dinero y sobre todo esfuerzo, se esforzaría mucho. Eh, Esto, digamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, situaciones en las cuales cuando uno aplica un instrumento, lo realiza con muchas personas. Imagínese que se dé cuenta de que hay errores, por ejemplo, en la redacción de alguna pregunta y usted ya está aplicando, no sé, a las 1000 personas que tiene que aplicarle. Entonces, todo eso se perdería. Por esa razón, uno siempre hace un plan de pilotaje, una prueba piloto le llaman, para corregir ese tipo de errores y eliminarlos en la medida de lo posible. Bueno, dentro del plan de pilotaje existe una parte importantísima que se llama el muestreo. El muestreo es básicamente un procedimiento en el que uno realiza una serie de reflexiones sobre cómo escoger a la muestra con la que uno va a trabajar. El muestreo, como muchos han preguntado ya hace bastante tiempo, me decían, profe, ¿a cuántas personas les voy a aplicar? Yo creería que 10, yo creería que 20, yo creería que 15. Pues bueno, una forma de saber cuántas personas son las correctas es mediante un muestreo. Dentro del muestreo existen diferentes tipos, pero digamos que hay dos grandes categorías que son el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico, pues como su nombre lo indica, está basado precisamente en la probabilidad y la estadística. Entonces, pues para realizar un muestreo probabilístico, usted tendrá que realizar o que tener en cuenta unas fórmulas matemáticas precisamente para saber cuántas personas son las indicadas para que usted pueda trabajar. Dentro de este muestreo probabilístico existen varios subtipos. Dentro de ellos está el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el aleatorio estratificado o el por conglomerados. En sí, cada uno de estos que están aquí son, digamos, derivados del primero, que es el aleatorio simple. ¿En qué consiste el muestreo probabilístico aleatorio simple? Imagínese usted que tiene 100 personas, que la población, no la muestra, sino la población que a usted le interesa, se compone de 100 personas o de 10.000 personas, como quiera verlo. Si usted realiza un muestreo aleatorio simple, la idea principal de este muestreo es que usted pueda garantizar que todas y cada una de las personas que componen esa población tenga las mismas posibilidades de ser elegido, ¿sí? Hagan de cuenta que como esto del ingreso solidario que propone el señor presidente. En sus ideales se supone que cualquier persona que pertenezca a una población vulnerable dentro del país tiene derecho a acceder a esas ayudas. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que no es cierto. Ahí podemos ver que no hay un muestreo aleatorio simple, aunque pareciera que sí, porque el presidente dice que todas las personas, todas y cada una que tengan ciertas condiciones, es decir, que pertenezcan a esta población vulnerable, podrán acceder a esas ayudas. En ese caso, en el ideal, pues digamos que hay un muestreo aleatorio simple, pero en la realidad no se da. Entonces, lo que quiero que entiendan del muestreo aleatorio simple es que todas y cada una de las personas que componen a la población tienen las mismas posibilidades de ser elegidas y se escogen al azar. Sí, usted lo que hace es hay una operación matemática que la puede hacer a mano o incluso ya hay, digamos, software que realizan estas operaciones, que lo único que usted tiene que conocer es cuántas personas componen la población. Les decía yo, imagínese que su población es de 100 personas. Entonces, ya conociendo el tamaño de la población, usted simplemente mete los datos o en la fórmula a lápiz reemplaza el número de la población por la variable correspondiente y a partir de eso usted hace los cálculos necesarios o lo saca mediante el software y le bota el mismo software o la misma fórmula el número de personas
que corresponden o que comprenden la muestra con la que usted va a trabajar. Ustedes a 100 personas, seguramente 30 o 40 por ahí, ¿sí? A eso se le llama muestreo aleatorio simple. El sistemático, aleatorio, estratificado y por conglomerados son iguales, unos muestreos aleatorios simples, es decir, al azar y con la posibilidad de que cada persona tenga las mismas probabilidades de ser elegida, pero teniendo en cuenta unas condiciones adicionales. Por ejemplo, imagínese usted eh, el mismo ejemplo del presidente. En el ejemplo del presidente, se supone que todas las personas que comprenden o que hacen parte de la población vulnerable tienen las mismas oportunidades de ser elegidos para un beneficio. Pero resulta que todas esas personas que se constituyen como población vulnerable no presentan las mismas características. Habrán unos que son más vulnerables que otros, ¿cierto? Entonces, para saber quiénes son un poco más vulnerables que otros, nosotros lo que hacemos es seccionar a esa población y colocarlos en diferentes categorías. Por ejemplo, categorías de los sumamente vulnerables, categoría de los vulnerables y categorías de los poco vulnerables, ¿sí? De esos tres, obviamente, pues la idea es darle las ayudas a las personas que están en la primera categoría, es decir, que tienen muchísima más vulnerabilidad. Eh, a eso se le conoce como estratificación de la aleatorización. ¿Sí? Es decir, usted realiza una categorización o una estratificación dentro de las mismas personas que componen a la población y a partir de eso aleatoriza, pero aleatoriza priorizando cuál es más importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, saca un número de personas aleatorios de la primera categoría, de la segunda y de la tercera, teniendo en cuenta que de la primera tendrán que salir más personas, pues porque obviamente son más vulnerables que los otros grupos. Lo mismo sucede con los conglomerados y con el muestreo aleatorio sistemático. Eh, Miren, yo quiero que entiendan una cosa y es que este tipo de muestreos, aunque son lo máximo, son sumamente difíciles de llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque por lo general usted tiene que conocer el total de la de la población, perdón, y eso a veces uno no lo sabe con exactitud. Una, dos, supongamos que queremos hacer un estudio en la población de la ciudad de Pasto. El total de la muestra van a ser muchas personas, supongamos, me estoy inventando, 15.000 personas. Entre más grande sea la población, más grande será la muestra. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una población de 15.000 personas, vamos a tener una muestra sumamente grande y por tanto vamos a tener que hacer más trabajo y vamos a tener que controlar más variables. Entonces, el muestreo probabilístico, aunque es una de las cosas más poderosas para el control de variables dentro de la medición y evaluación y la investigación cuantitativa, a veces resulta un poco difícil llevarla a cabo. En ese sentido, para darle como una alternativa a esa situación, se creó el muestreo no probabilístico, es decir, un muestreo que se realiza por conveniencia o a propósito, dependiendo de los propósitos precisamente que usted tenga para el estudio. Supongamos que mi estudio es sobre personas que fuman cigarrillo, pues entonces yo buscaré a propósito o por conveniencia personas que quieran participar en mi estudio, pero que cumplan con los criterios que yo pongo. ¿Cuáles? Pues que sean fumadores de tabaco, porque si no fuman no me serviría. ¿Sí me explico? Bueno,